Bienvenidos a España en la memoria. Ese es el título que hemos escogido para este nuevo espacio de televisión y que comienza en estos precisos momentos. Algunos de ustedes puede que me conozcan, pero para los que no me conocen me van a permitir que les diga que me llamo Alfonso Arteseros y que soy un enamorado de la historia y un apasionado del documental de contenido histórico y cultural. Y fíjense ustedes, viniendo para acá, para Intereconomía Televisión, he estado recordando y posiblemente tenga en mi haber más de 140 documentales, de los que, como soy el autor absoluto, pues vamos a poder disponer ustedes y nosotros aquí en esta televisión, pues para poder trocearlos de alguna forma y poder utilizarlos pues para hacer algo que ya les invito a ustedes que hagamos todas las semanas, algo tan saludable como es un ejercicio de memoria sobre la historia del siglo XX. Vamos a contar con imágenes de un gran valor y testimonios de esos hombres y mujeres que fueron los protagonistas de esos hechos que han ido configurando nuestra historia. La historia de nuestros padres, la historia de nuestros abuelos e incluso para muchos, los más jóvenes, de sus bisabuelos. En una palabra, la historia del siglo XX. Un siglo que me apasiona, entre otras cosas, porque es del único que disponemos de imágenes y es el siglo del que hemos contado con unos soportes, con una tecnología para poder entrevistar a esos personajes que yo en muchos casos he tenido la suerte y en algunos casos el honor de haber podido conocer y haber podido entrevistar. Más de 8.000 personajes, de los que lamentablemente más de 3.000 pues por ley de vida ya no se encuentran entre nosotros. Con todo este elemento vamos a poder hacer un programa donde vamos a ir intercalando piezas en clave de documental con una tertulia que yo lo que quiero de alguna forma es provocarles a ustedes en familia, en sus casas, pues una tertulia también. Y por supuesto tendremos una tertulia aquí, en el plató de Intereconomía Televisión, donde nos van a acompañar pues diferentes personajes, dependiendo también de los temas que vamos a ir desarrollando. Y rápidamente pues voy a pasar a presentarles a las personas que esta noche nos acompañan. En primer lugar les presento a Beatriz Pecker, vaya apellido. Beatriz, muchas gracias. Hola, buenas noches, gracias a ti. Bueno, y como te he dicho antes de comenzar el programa, muchas gracias por estar no solamente ya en el programa, sino en el primero. Sí, siempre el primero entraña un poco más de riesgo porque no se sabe muy bien por dónde va a ir la cosa, pero espero que nos salga bien y que la gente disfrute. Hombre, va a disfrutar, no tanto con nosotros, pero sí con las imágenes que van a poder ver porque creo que son espectaculares. Yo tengo ganas de verlas. Fíjate y fíjense ustedes, o sea, Beatriz Pecker, 30 años en la Gran Casa, en Radio Televisión Española, dedicada a algo tan maravilloso como es la música. La música, Beatriz, yo la utilizo mucho como un recurso muy válido en mis documentales para ubicar al espectador en el tiempo de los hechos que de alguna forma se van desarrollando. Y tú te has dedicado plenamente a la música y a la cultura, aunque al fin y al cabo la música es cultura, con programas tanto en radio como en televisión. Tanto en radio como en televisión. La verdad es que la música es una cosa maravillosa, porque además yo creo que la música es una fuente de emociones para todo el mundo, de recuerdos, como tú dices, porque oyes una melodía, oyes una canción y te transportas a aquel año y te transportas a aquella época. Y, en fin, yo no creo que escuchar cualquier pieza musical, cualquier canción, es una alegría, ¿no? Siempre para cualquiera. Tú has hecho muchos programas en radio, pero en televisión hay uno que yo creo que fue el primero que hiciste, Música Golfa, y que a mí me impactó y yo me vi unos cuantos, y llegué a empezar a grabarlos porque yo he sido de los primeros que tuve un vídeo en este país. Me acuerdo que un día se me averió y vino el técnico de Philips y decía, oiga, ¿usted a qué se dedica? Y era aquel VCR de bobinas superpuestas que se bloqueaba el carrete y yo me atreví a cortar y pegar con un celo, no por la parte del roce de las cabezas. ¿Recuerdas? Sí. Música Golfa. Música Golfa, la verdad es que sí fue el primero. Bueno, yo lo primero que hice fue una retransmisión desde Río de Janeiro, de los carnavales, que fue una cosa impresionante. O sea, fue un trabajo de esos que dices, qué suerte he tenido. Y Rocopop. Bueno, estamos viendo ya imágenes de un gran valor. Ahí, por ejemplo, estamos viendo la aparición del automóvil en el Escorial, pero tengo que presentarles al otro invitado, José Luis Orella. Buenas noches, José Luis. Muy buenas. Bueno, José Luis Orella, aparte de ser el director del Departamento de Historia del CEU,
pues es evidente, eres una persona que tu vida ha sido la historia, eres profesor de historia contemporánea. Pues sí, soy docente, soy también investigador y por lo tanto, bueno, pues me dedico un poco a intentar transmitir esa historia para que la gente, bueno, pueda deleitarse en el presente conociendo el pasado, ¿no? Y de esa manera, bueno, desarrollar un poco sus conocimientos y enriquecerse un poco, ¿no? Fijaros el valor de las imágenes. Estamos viendo la Barcelona de 1922, un concurso de sardanas, y acabamos de ver, que he mencionado yo anteriormente, el automóvil y la aviación, o sea, unos hermanos que se dedicaban a construir bicicletas y hicieron un artilugio que se levantó del suelo, que fue en Dayton, Estados Unidos. Entonces no me cabe la menor duda que hay tres inventos que marcan el siglo pasado, el siglo XX, que junto con el cinematógrafo, los otros dos son el automóvil y la aviación. Entonces esos tres inventos cambian totalmente la forma de vida de la humanidad, vamos, de las personas. Pero fíjate qué curioso, porque me decía José Luis antes, no sé si puedo hablar o prefieres. Sí, claro, no. Me decía José Luis antes que él que da clases de historia, que los chicos, por ejemplo, les interesa mucho más el siglo XX, hombre, también porque es más cercano, pero entre otras cosas porque hay imágenes, hay fotos, hay documentales, hay películas. Fíjate que imágenes, y eso les acerca mucho más. Las Urdes. Sí, sí. Y las Urdes que bueno, el que lo movió todo esto fue el que luego fue súper famoso, sobre todo en Sevilla, que fue el cardenal Segura. Aquí todavía no era cardenal y acompañaba a su majestad Alfonso XIII a ese viaje. Ahí podemos ver a Alfonso XIII a caballo, recorriendo las Urdes, además con tiendas de campaña. No sé si lo hemos visto, podemos ver ahora cuando se están afeitando al lado de un riachuelo. Impresionante. Las primeras imágenes que hemos visto, y que posiblemente estaba distraído, son las primeras que existen en España. Fue un operador que se llamaba Promio el que tomó esas imágenes. Pues, fíjate, la Puerta del Sol. La Puerta del Sol. De 1896. O sea que ya había videoaficionados en aquel... Sí. No videoaficionados. Bueno, no, esto era un operador de los hermanos Lumière, como bien sabéis vosotros, el cinematógrafo. Pensé que había algún aficionado aquí en España al Correcto. tema del cinematógrafo que se había puesto El cinematógrafo se inventa a finales del siglo XIX por los hermanos Lumière. Entonces este era un operador de la casa y se trasladó, vino a España, se trasladó a Madrid y, como he dicho, presentó el cinematógrafo un 15 de mayo de 1896. Y ahí estamos viendo imágenes de San Isidro en 1896. O sea que yo os voy a decir un pequeño secreto. Yo esto se lo comenté alguna vez a alumnos de algún instituto o de la universidad cuando he tenido ocasión, y el honor, porque a mí la gente joven me encanta, ¿no? Y poder transmitirle mi humilde experiencia. Y yo les hablo de ese pellizco que muchas veces tenemos todos y que muchas veces es como una llamada de atención, ¿no? Y yo en mi vida he tenido dos pellizcos que me han marcado dos caminos y quizás ha estado marcado por esos dos pellizcos en mi vida. Uno de ellos fue cuando yo escuchaba por primera vez ese sonido que me parecía impresionante y algo espacial, que era el sonido que se produce al amplificar la vibración de una cuerda metálica, o sea, el sonido de una guitarra eléctrica. De una guitarra eléctrica. Eso me marcó totalmente. Y el día que yo estaba viendo, o creía que estaba viendo una fotografía y se movía, y descubrí la magia de lo que estamos viendo, Además, del archivo es que fílmico. El origen del cinematógrafo fue, en realidad, recoger lo que estaba pasando en la calle. O sea, tanto esto que hemos visto de la Puerta del Sol, como la salida del Pilar, como o sea, la salida de los obreros de la fábrica, que fue lo primero que rodaron los Lumière, o sea, que fue la llegada del tren a la estación, eran como retazos de la vida, ¿no? Claro. Recogidas ahí, y que la gente alucinaba cuando lo veía en movimiento. Y el cine, claro, como era un invento que prácticamente fue en paralelo, poco tiempo después del automóvil, de la aviación, como he mencionado antes, y de muchos temas que se van a desarrollar en este programa, como la aparición de los primeros electrodomésticos, las malditas guerras, que también tocaremos el tema de las guerras. Aquí en España todo el mundo habla de la guerra civil y tocaremos también la guerra civil, una guerra odiosa, porque si una guerra es terrible, una guerra entre hermanos es lo peor que hay. Tocaremos la guerra civil, pero también otras guerras, la guerra de Cuba, la guerra de África, la campaña de África, aquellas historias del desastre de Anwar, Abdelkrim y el general Silvestre, y aquella guerra estúpida, todas son estúpidas, pero aquella yo creo que batió los récords, la guerra de Sidini, que fueron soldaditos de reemplazo y también murieron. Hay un recuerdo muy agradable y que siempre nos lo recuerdan, que lo recordaremos también, porque coincidió con unas Navidades y entonces hubo una especie se juntaron una serie de artistas, entre ellos Gila, Carmen Sevilla, etcétera, y fueron allí a actuar
a los soldados a pie de trinchera, ¿no? Pero tocaremos todo. En este programa vamos a recordar pues cuánto valía una barra de pan, cómo eran los juguetes de los niños, la moda. Usted, que no me cabe la menor duda, que a lo mejor sonríe cuando lo comente, usted que ahora mismo en la actualidad es una abuelita maravillosa y encantadora, y usted se puso minifalda y nunca jamás sus padres les vieron con ella. Se ponían la minifalda en el portal de casa o en casa de las amigas para acudir a aquel guateque con aquel álbum de plástico lleno de extender plays, de vinilos con 2 canciones por cada lado, aquellos guateques. O sea, todo es historia, y verdaderamente la historia y la intención que tenemos aquí en Intereconomía Televisión, en España la Memoria, pues es que ustedes, y no me cabe la menor duda, que se van a sentir protagonistas de este programa, porque ustedes son los protagonistas de la historia. Ustedes, los que pagan impuestos, los que votan, los que crean las audiencias, los que compran en el periódico, los que compran el pan, los políticos también. Los políticos también, porque ellos también forman parte del pueblo. Pero ya está bien de que siempre nos han estado dando sistemáticamente como que la configuración de nuestra historia solamente son las guerras y las crisis políticas. O sea, la historia también era pues aquellos juguetes de hoja de lata que se hacían en aquel lugar maravilloso donde estaba Ibi, la localidad de Ibi, donde estaban 2 fábricas, que era Payá y Rico, y esas señoras que eran jovencitas y que reciclaban la hoja de lata. Por ejemplo, botes de tomate, que me lo cuentan, tocaremos aquí eso en este programa, y hacían juguetes de hojalata. Las niñas, yo quería tener un tren eléctrico, las niñas querían tener muñecas que algunas tenían hasta apellido, nombre y apellido, Mariquita Pérez, Gisela, etc. Bueno, hay algo impresionante, y yo creo que ya aquí se impone que opinéis vosotros más que yo, que es algo que fue una revolución, que fue, y he preparado una pequeña pieza y vamos a verlo y lo vamos a escuchar, que fue la aparición del cine sonoro. Es el sonido acompañando las imágenes. Y entonces yo recientemente pude entrevistar a Miguel Picazo. Miguel Picazo, que recuerda cuando era niño la aparición del cine sonoro. Lo vemos y lo escuchamos. En 1930 apareció el cine sonoro. Para la industria española del cine, el momento era crítico. No podía quedarse rezagada. Debía de ir con el progreso, pero los grandes capitalistas se veían reacios a invertir las enormes sumas que requería el nuevo procedimiento. Los primeros ensayos del registro sonoro se hicieron a mediados de 1930. Antonio Graziani importó un equipo Melodión, con el que rodó la actuación del cantaor de flamenco Matraco y su guitarrista. Pues fui ya de niño, a los 3 o 4 años, cuando yo descubrí la imagen como entretenimiento y como fascinación. Y no fue en el cine, era, recuerdo, un bar grande que había en la Corredera, que creo que hoy está allí el Casino de los Artesanos, que se llamaba el Bar de Manrique, y donde había mesas, sillas, pero también había un pequeño escenario donde se daban espectáculos de variedades, de varietés, y se ponían folletones de cine mudo de los años 20, de los años 30, en episodios. Pero luego pues ya empecé a asistir los domingos y a los infantiles en el Teatro Cine de la Merced de Cazorla, pues a las sesiones ya normales de un cine sonoro. Así que normalmente yo puedo decir que asistía a diario al espectáculo del cine, menos cuando me castigaban en mi casa, me castigaba mi madre, me castigaba mi padre, que solían castigarme justamente con no ir al cine, porque era el peor de los castigos que me podían dar. Me fascinaba el cine. Yo ya a los 7 o a los 8 años, cuando me decían, ¿tú de mayor qué vas a ser? Yo decía, yo voy a hacer cine. En aquella época, pues en Cazorla, yo vi películas maravillosas, películas señeras en la historia del cine, maravillosas. Y yo, pues leía los subtítulos con una facilidad enorme. Entonces, algunas veces, llevado por la emoción, los decía en voz alta.
Y entonces el público que había a mi alrededor decía, Miguelito, Miguelito, sigue diciéndolo en alto, que así no enteramos más. Y yo voceaba los títulos y a mi alrededor se formaba un círculo de personas, de hombres y mujeres, pendientes de que yo les leyera la titulación de las películas. Porque entonces, desgraciadamente, había muchos analfabetos. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo futuro. The problem of the nation's currency will receive special attention in order to retain its low rate to arrive at proper stabilization by right public, by right. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. Habiendo encontrado el señor Herriot en su doble representación personal y oficial, por parte del gobierno francés y del pueblo español, la más cordial acogida y los sentimientos fraternales y pacíficos que han de unir de aquí en adelante a la República Española y a la República Francesa. España ha venido a menos por una triple división. Por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Ya sé que los niños de ahora sabéis mucho y no es fácil entreteneros con un cuento de hadas. ¿Os ha divertido este? Sí, pues ya estoy contento. Muchas gracias. Qué fuerza la imagen y qué fuerza la imagen acompañada del sonido, de poder escuchar la voz de esos personajes que ya han desaparecido y que forman parte de nuestra historia, de la historia reciente de nuestro país. Y Picazo, qué gran director de cine, la tía Tula, por ejemplo. La verdad es que es maravilloso verles y escucharles. La Argentinita, por ejemplo, es una preciosidad verla cantar. Son como un poco como secuestros, ¿no? De momentos así que te sabe un poco de, por lo tanto, disfrutar un poco de esos periodos, ¿no? Un poco ese... Y luego ahora ya, que estábamos comentando, ahora ya que no se puede fumar en ningún sitio, pues ahí estaba Zaña con uno fumando detrás un cigarro así. Bueno, el que se estaba tragando el humo era el presidente de la República Francesa que visitó España, y eso es una comida. Le llevaron a Toledo, al Cigarral, y allí en la comida, en los postres, pues hubo unas palabras del francés y unas palabras del... Dentro de unos años, cuando ya no se pueda fumar en ningún sitio, dirán, mira cómo fumaban en aquella época. Sí, con aquellas humaredas, sí. Sí. De todas formas, yo creo que el archivo fílmico, yo creo que hay que decir que es algo que para mí es que tiene un valor impresionante, y yo creo que siempre no está de más decir que los responsables, los que tienen imágenes, que eso hay que cuidarlo y hay que protegerlo, no hay que destruirlo. Pero fíjate, hay una cosa, yo recuerdo, he trabajado durante muchos años con Luis García Berlanga, el director de cine maravilloso y, bueno, para mí una persona encantadora. Y él me decía que cuando él fue director de la Filmoteca, intentó siempre que en la Filmoteca y en otras filmotecas que hay ahora en las distintas comunidades, animar a la gente a que llevara sus... A recuperar. Claro, películas que estaban perdidas en un, yo qué sé, en un arcón o en un desván, y que mucha gente no sabía qué hacer con ellas, y que se han ido perdiendo. Eso haber animado de alguna forma, no sé si luego se ha hecho o no, él siempre proponía esa idea que a mí me parece estupenda, porque incluso películas familiares, como se ha visto ahora también en la fotografía, fotografías familiares que luego se convierten en algo valiosísimo para reflejar una época, ¿no? Pues fíjate qué casualidad, ahora que lo dices, yo he traído en la cola esta para ilustrar imágenes en determinados momentos y al comienzo del programa, no sé si las hemos visto ya o las podemos ver, he traído imágenes de una persona, un personaje entrañable que está allí en un rincón en Triana, en Sevilla, Juan Luis Ruano, y es un recuperador de la memoria de los españoles en celuloide y en cantidad de formatos habidos y por haber. Eso tiene un gran valor, y yo creo que los archivos que hay, los archivos públicos, tendrían que ser libres para jóvenes que puedan abordar algo que me parece necesario,
que son documentales de contenido histórico y cultural, y poder utilizarlo como herramienta en las universidades, en los institutos y en los colegios. ¿Vosotros usáis documentales o no? Procuramos utilizar un poco lo que es accesible al público, precisamente porque muchas veces el joven de ahora pues cree que lo que existe por algo y no ve la evolución preexistente, ¿no? Y muchas veces ayuda el ver el contexto cultural, físico, incluso de la instrumentación de Pues fíjate, la ropa, los jóvenes gallegos tienen ver. oportunidad de ver imágenes de una feria de ganado en los años 40 en Galicia. Cómo están haciendo el trato con la mano, era el contrato pues, para la compra y la venta del ternero. Pero yo a lo que me estaba refiriendo, hablando de eso, es que había que potenciar más. Yo creo que España es de los países europeos que cuentan con menos documentales propios de la historia y de la cultura. Yo me río de la historia de los Estados Unidos, Beatriz. O sea, los Estados Unidos tienen el Far West y nada más. Pero ¿y el partido que le sacan? Si han montado una industria que se llama Hollywood. Y nosotros somos... Pero no solo una industria, museos de cuando tomaron, yo qué sé, una ciudad ahí perdida en A4... Imagínate, está todo por contar la historia de España y la historia de las comunidades autónomas que configuran en estos momentos la nación española. Ahí está ese pedazo de Mediterráneo y ya está bien de que estemos viendo constantemente unos documentales magníficamente construidos, muy bien dirigidos, muy bien realizados, con grandes guiones, pero son historias que nosotros somos del Mediterráneo y somos latinos, no somos ni ingleses ni estadounidenses, que también, fíjate qué imágenes, todo esto es archivo personal. Mira, ese hombre, Juan Luis Ruano, las ha recuperado. ¿Has visto esos gitanillos desnudos bailando? Sí. Familias, esto es lo que tú estabas diciendo. Sí, lo que estaba diciendo. Recuperar la memoria personal, porque claro, es muy importante también en aquellos años 30, los años 20, ya había quien a nivel privado, hombre, los que se podían permitir tener pues un automóvil, lo vamos a ver ahora, cómo era el automóvil, y ciertos juguetes sus hijos también tenía la cámara, el tomavistas, dijéramos entre comillas, doméstico de la época, y entonces todas esas imágenes son perfectamente válidas para poder ver cómo se vivía, qué se comía, qué música se escuchaba, cómo se utilizaba el ocio, qué deporte se practicaba. El único problema es que, claro, en aquella época era mucho más difícil rodar, no es como ahora que cualquiera puede tener una camarita. Yo me acuerdo que mi padre hacía de vez en cuando películas de viajes que hacíamos y tal, y luego pues una se le destrozó mientras nos la intentaba pasar luego en casa, se le salía por todos los lados. Pegando los trocitos para que luego al paso por entre la luz y la óptica pues poder ver lo que estamos viendo ahora mismo. Y luego ese material profesional que se hizo en su momento profesionalmente para cubrir una función determinada, que era principalmente rellenar esos noticiarios que había, el alemán, el español, de otros países, que luego hubo en su momento intercambios para cubrir lo que es la noticia, ¿no? Y que eso, lamentablemente, pues mucho se ha destruido, y se ha destruido por muchos motivos, por un problema doméstico, y que son soportes regrabables, y se ha vuelto a grabar encima. Otro motivo, pues por desconocimiento de los que en esos momentos eran los responsables de esos archivos y se echaron a perder. Lamentablemente, algo que es muy triste, y es algunos iluminados pues querer borrar la historia porque no interesaba repasar o tener documentación de la historia inmediata. Eso es terrible, eso es de juzgado de guardia, ¿no? Y esos archivos ahora mismo nos pueden permitir el crear documentales tan necesitados que están los españoles. No podemos privar al pueblo español, que son, lo he dicho antes, los protagonistas de su historia, y no podemos privar, y nos vamos a ir a publicidad, porque no nos lo van a perdonar las generaciones de españoles que están por nacer, de que ahora mismo no solamente protejamos ese patrimonio de un valor incalculable del archivo fílmico, sino que haya alguien ahora mismo que empiece a ordenarlo, pero a ordenarlo contando historias, y contando la verdadera historia. Esa historia que siempre nos están diciendo, ya que está tan de moda la memoria histórica, la memoria de todos los lados, de los de la derecha, de los de la izquierda, y sobre todo la historia de ustedes, de los que están en medio, y que a lo mejor no han estado en la derecha y en la izquierda, y lo pasaron muy mal, porque se llevaron los palos y los golpes de ambos lados. Y sobre todo esa historia blanca y transparente, no vamos a entrar en temas violentos de guerras,
pues en la que ustedes han sido los protagonistas, como la historia de donde nos vamos ahora mismo. Haremos un programa sobre la historia de la publicidad. Nos vamos a unos consejos y enseguida volvemos con este nuevo espacio, España en la memoria. ¿Almacén? ¿Almacén? Atrisca la tripa, trinca la truca. ¿Qué dices? ¡Que te favorices! Cuidado, mamá está haciendo la cena. Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Lavadora, secadora o lavadora secadora AD. 3 estrellas significan más de 18 grados bajo cero en un frigorífico Odac Magnum. Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón. En un minuto, salvada con Rutón. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, tona! Do, re, mi, fa, do, escala de confort. Seguimos con España en la memoria y nos acompaña Beatriz Pecker y José Luis Orella. En la primera parte del programa hemos visto algo que tiene un gran valor, que es a un Alfonso XIII, su imagen y su voz, José Antonio Primo de Rivera, la Argentinita, sí, que te ha encantado, pero yo es que tengo una debilidad muy grande, pues claro, por personajes que he tenido la suerte, y en muchos casos, repito, el honor de haber conocido y haber podido entrevistar. Como muestra un botón, y entonces he preparado un pequeño corte de personajes. Me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo seleccionarlos. Me he ido a los que ya tristemente no se encuentran entre nosotros, pero se encuentra históricamente su obra, porque han sido personajes que con su trabajo y su buen hacer, en muchos de los casos, a lo mejor en otros no, y para unos sí y para otros no, en eso no voy a entrar, nos han acompañado y han hecho y han sido los protagonistas de los hechos que han configurado nuestra historia. Lo vemos y sobre todo les escuchamos. Radio Nacional de España, al organizar el equipo técnico y periodístico que habría de llevar a cabo las transmisiones, no se sabe nunca cuántas, no tenía dinero para mandar a más de uno y envió a un pobre periodista y comentarista a quien le tocó, es lógico, cantar el gol de Farra. Gran parte de las cosas que se hicieron a partir de 1977 derivaban de sus enseñanzas, y si él no pudo estar presente en esa transición, por lo menos lo estuvieron muchos de sus colaboradores y allegados, incluso en diferentes partidos políticos. Un día me encontré con Alberti, que estaba, claro, comunista perdido, claro. Con María Teresa Ligo, que también comunista, y ella fue la que le metió canciones. Ella había requisado nada menos que el Palacio de Nidia. Ellos estaban viviendo, ellos, con pachás. Pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo estertório, sin nada, y Franco sigue, porque sí, entonces recuperamos, y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, a mí todo eso me importa 3 pepinos. El papel de Dolores de ahí fue bien innoble. Porque aquellas discusiones en casa de Manique, solo faltaba tirarse las sillas a la cabeza, ¿no? Porque ahí le metieron Y ahí Dolores se portó cerdamente. Cerdamente. Le canto un trocito nada más y le hago en los pueblos, en los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada
me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Después de algunos años de espera, de estar clasificado en el ranking del mundo de los primeros, pues consigo pelear por el título mundial y fue pues para mí la culminación de mi carrera, porque jamás yo me hubiera pensado llegar a pelear por un título mundial. Los hombres como castillo, igual que Almena sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Me alegro que haya salido bien. Mi padre cuando me contaba eso lloraba porque me dijo que un amigo suyo murió al lado de él. ¿Ah, sí? Se da la feliz circunstancia para mí, creo, y también para el Real Madrid, de que coincidimos el que el Madrid logre ser pentacampeón de Europa y Manolo Vázquez pues es en esa década pentacampeón también de la corrida de beneficencia. Porque me escribieron temas maravillosos, ese trío, Quintero, León y Quiroga. Han sido maravillosos, no solamente para mí, para todas mis compañeras. Han escrito temas que pasarán a la historia. Entre las necesidades que queríamos atender, figuraba una cosa que estaba en cierta moda en aquella época, los huertos familiares. Y efectivamente pues dimos unos cuantos ejemplos importantes en Jaén, en Málaga. Bueno, yo me formé mi equipo de gente querida, de gente a quien quiero y de las que pude meter. Y ahí está el disco, que lo pueden ustedes comprar, porque me llevo 2 pesetas por cada disco que vendo. Madre mía, qué recuerdos me trae a mí personalmente todos los personajes que acaban de ver ustedes, todos, pero ya llegará el momento, todos van a desfilar por aquí y otros 3.000 o 4.000 más, y ya les contaré en su momento, pero yo quiero que hablen los invitados de esta noche, que les agradezco que estén aquí acompañándome en este primer programa de España en la Memoria. Yo supongo que José Luis, para ti, explicar historia, por ejemplo, con cosas de los que hemos visto, con Lister, hablando de la pasionaria, hablando del episodio de Hendaya, con gente que estuvo allí, bueno, o del Albert Hall, por el encuentro que tuvo con Hitler en el Albert Hall. No, es que los hechos son hechos, ¿no? Entonces sobran las interpretaciones, lo estás viendo tal como son, ¿no? Entonces, por lo tanto, te ayuda muchísimo, sobre todo a ayudar a esa transmisión. Es un poco lo que todo historiador desea, rasgar un poco la cortina del tiempo y poder asomar, ¿no?, un poco la vista y ver qué sucedió verdaderamente, ¿no?, sin tener que andar un poco sacando interpretaciones de 4 restos que queden, ¿no? Por lo tanto, la aportación de la filmografía en ese aspecto no se puede calcular, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, a la veracidad de la historia, ¿no? Y por lo tanto a la cultura nuestra, y para poder interpretar verdaderamente todos los españoles la realidad de los hechos, ¿no?, de los cuales somos hijos. Sí, sí. Y bueno, yo tengo, y creo que lo he demostrado en la primera parte del programa, una debilidad especial por las imágenes, por los archivos, pero yo creo que es que tener a los que han sido protagonistas de esos hechos, para bien o para mal, ahí no quiero entrar, y tenerlos ahí enlatados, no haberlo destruido, de algunos tener hasta 3 horas, y que te lo cuentan todo, que yo he detectado también que muchos, a cierta edad ya, son gente mayor, no es que te falseen la verdad, pero sí a lo mejor quizás te la adornan un poco y tal, pero bueno, fíjense, yo les voy a poner un ejemplo, imagínense el valor que habría ahora mismo si pudiéramos poder contemplar la imagen y escuchar la voz pues, del Cid Campeador, de Cristóbal Colón, de Napoleón, de Julio César, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un lujo que vamos a tener aquí en España en la Memoria, y todos estos personajes pues van a ir desfilando dependiendo del contenido
del tema que ese día toque y que vamos a desarrollar. Es que eso que dices tú, que efectivamente a todos nos pasa, o sea, no solo le pasa a los grandes políticos o a la gente importante, a todos nos pasa que recuerdas una cosa y al final no sabes si eso era así o es que tú has ido cambiando tus recuerdos a lo largo del tiempo. Pero en cualquier caso también es valioso ver cómo esa persona recuerda los hechos que acontecieron. Sí, ¿no? sí, hechos y luego cosas que me han contado delante de la cámara y que lo tengo, que más de un político y más de un historiador se van a sorprender, y todo lo que a mí me contaron detrás de la cámara y cuando hubo una especie de relación casi, si me apuran, de amistad, y me llamaban ellos para volver a verme, etcétera, cuando yo ya, a lo mejor con algunos personajes de estos, había tenido en el transcurso de 2 o 3 años, a lo mejor 3 o 4 sesiones grabando, ¿no? Y ya todo lo que me pudieran contar ya lo habían hecho, pero yo volví a verles porque ellos ejercitaban la memoria, que es bueno para algo tan terrible como el tema del Alzheimer, ¿no? Y bueno, les voy a confesar, yo les veo y he tenido recuerdos, esa Lola Flores en su casa o en un camerino, y el León de Fuengirola en su casa de Fuengirola, y cantidad de personajes, ¿no? Vamos a ver otra pieza. Les tengo que confesar que cuando yo estaba haciendo una pequeña selección, como una muestra para ustedes y para que puedan entender qué es lo que no se deben de perder la noche de los domingos, lo he tenido muy difícil. Y he escogido personajes, y entre ellos hubo uno que lo tuve claro, ¿no? Varios. Si hay 30 o 30 y tantos personajes, por lo menos 12 o 15 lo tenía claro. Yo no tenía ni la menor idea de que iba a estar esta noche aquí acompañándome a la hija de uno de ellos. Ustedes saben que Beatriz Pecker es la hija de ese gran profesional de la radio que nos acompañó en aquella España de que nuestros mayores y nosotros mismos, y yo que soy un niño de la posguerra, nos alimentábamos con algo tan maravilloso como era la radio, y se escuchaban las cocinas, aquellas cocinas que en verano no había aire acondicionado, se abrían las ventanas y la radio entraba por los patios, y nos decían a lo mejor las madres: niño, cállate, que está cantando Juanito Valderrama, o que está el programa de José Luis Pecker o de Bobby de Glane. Pues José Luis Pecker lo tenía ya preparado en la pieza, y vamos a escuchar a tu padre además cantar. Vamos a ver y vamos a escuchar la siguiente pieza de personajes entrañables y muy válidos para ese ejemplo que quiero yo de alguna forma transmitirles esta noche, de que no deben de perderse España en la memoria. Y entonces me llevaron al Pardo para que yo me pusiera en la cámara para explicarle al jefe del Estado lo que era aquello, porque era una prueba, venían los americanos para hacer la prueba. Así que se da la circunstancia de que yo fui la primera cara que apareció en una pantalla, porque fue la prueba que se hizo allí precisamente ante el jefe del Estado. Las críticas más fuertes se les pasó a la censura, puesto que ellos nos enseñaron a nosotros, a mi generación, a escribir entre líneas, y entre líneas ellos no sabían leer. Timoteo, que en ese momento era ya subdirector del Museo de Arte Moderno, fue elegido por el gobierno y entonces le nombró presidente de la defensa del tesoro artístico. Este fue su modo de hacer la guerra, porque Timoteo no lo hubiera hecho nunca con fusil, no era el espíritu ese el suyo. Me llevó a la iglesia en mi scooter y salimos de la iglesia, los dos en mi scooter, fuimos a la Puerta del Sol. La gente se creía que era el rodaje de una película o de un programa de televisión, no, era verdad, era de vida que no teníamos una puñetera pela. Una tacita de Becquerel le bastará para saber la. Yo, estando en Japón, nunca podía imaginar a esa distancia que el triunfo que conseguí el día 13 pues pudiera tener tanto en mi pueblo como en el propio país, en toda España, la popularidad que eso me supuso, tuviera una repercusión que a la larga ha durado durante tantos años. Siempre Marbella desde el principio ha cuidado de tener un turismo de clase y un turismo que le gusta la naturaleza, que le gusta el clima y que son gente pues sencillas, pero al mismo tiempo que aprecian la belleza de Andalucía y el estilo de Andalucía. Por ejemplo, los Bravos yo les conocí por un pleito a raíz de una película que ellos rodaron aprovechando como siempre de su popularidad, lo mismo que a Maciel. Maciel acababa de ganar el Festival de Eurovisión con el famoso La La La. También vino por el despacho para una cuestión profesional sin importancia. El grupo no grabó allí en Inglaterra, grabaron otros por el grupo por provocación exterior. Nosotros nos presentamos, que eso es muy gracioso porque nos presentamos con nuestras guitarritas ahí muy ilusionados pensando que íbamos a entrar en pleno estudio, en plena grabación, y nos encontramos el pleno estudio lleno de plena gente, maravillosa gente, por cierto. Bill Sullivan
me sustituyó en la mayor parte de las grabaciones que el grupo Bravos realizó allí. Un angelito del cielo. Me fui a la Hotel Avenida de Gandía y recuerdo que tampoco tenía dónde escribirlo y lo escribí en una novela del oeste que estaba leyendo. Y así nació la primera comunión y todavía cada año, cuando llega el mes de abril y el mes de mayo, sigue siendo una de las canciones que más suenan de Valderrama. Todos los recuerdos de aquella época son buenos, a nivel musical, lógicamente, porque nosotros no nos podemos quejar, tuvimos un éxito bastante espectacular, ¿no? No puedo decir más que eso, que fueron muy buenos. Si la vida nos separó. Yo pagué por los Beatles, por 2 actuaciones, 900.000 pesetas, en aquella época. 900.000 pesetas, más luego todo el montaje, como es natural. En una palabra, aquí a mí me salieron entonces los Beatles en 3 millones de pesetas. Esta es la verdad. Así que los Beatles, cuando estaban juntos, eran los mejores, pero cuando se separaron, los Beatles vendieron más discos y la influencia de ellos continúa. Así que fue una separación dramática, sobre todo para los fans de esa época. En una ocasión, yo visité en su casa a esta mujer que se casó en Roma en 1935 con un marinero que estaba navegando por el Océano Índico cuando su padre, el rey Alfonso XIII, le hizo saber que sería el heredero de la corona después de la renuncia de sus 2 hermanos mayores, la mujer que pudo reinar. Así fue la vida de doña María de las Mercedes, la madre de nuestro rey. En 1947, su esposo perdió toda opción de ser el rey de España. Lo es su hijo, y ella, destinataria de esta ofrenda de la memoria encerrada en una lata de membrillo que yo tuve ocasión de poder entregar, al mismo tiempo que la pregunté que qué sintió como madre al ver proclamado el rey de todos los españoles a su hijo. Y ella me respondió, mucha emoción. En realidad será así, será como si abriéramos una lata de dulce de membrillo de Puente Genil, una lata metálica, puede ser de galletas, puede ser de chocolates, donde por la zona de Andalucía, que la conozco bien, es muy corriente, por Extremadura, también por Levante, y me consta que aquí en Madrid, porque yo soy madrileño, también. Y imaginemos que en la lata pone fábrica de memorias de un pueblo, el pueblo son ustedes. Irán surgiendo de la lata, en forma de fotografías, pues la foto del abuelito en el frente, de la primera comunión, la cartilla de racionamiento, de aquella España en la que estaba todo racionado. La cartilla de racionamiento se terminó en el año 52. Beatriz nace en el año 55. Efectivamente. Concretamente en el mes de julio. No, de junio. De junio. El 15 de junio, sí. En cuanto a los personajes que hemos escuchado... Yo también. Pues, ¿tú también? Anda, mira. Pero en cuanto a los pequeños cortes que hemos podido escuchar, pues yo sin palabras me callo ya. Solamente si quieres te apostillo eso de una tacita de ave crema. Eso nos lo cantaba además mi madre cuando éramos pequeños. Yo no sé si era a mí o a mi hermano al segundo, porque nosotros éramos la tira, y se lo cantaba a modo de canción de cuna. Y que era en realidad, pues bueno, como nuestros televidentes recordarán, un spot publicitario, vamos, de la radio. Y nos lo cantaba. Mi padre era muy aficionado a cantar. La verdad es que le gustaba mucho cantar y bueno, me ha hecho gracia. Es que eran verdaderas joyas aquellas crema. canciones. Además, la campaña de publicidad no es tan rápida y veloz como es ahora. Eran canciones que duraban a lo mejor 2-3 años. Hombre, sobre todo que eran canciones, porque ahora, por ejemplo, la publicidad utiliza mucho la música, un poco lo que hablábamos antes de la importancia de la música, y de hecho en muchos anuncios la música es fundamental, pero normalmente utiliza canciones ya
que recoge por ahí y al contrario las utiliza y las convierte incluso en canciones famosas, pero en aquella época se hacían las canciones para el producto y para lo que se quería vender, ¿no? Era diferente. Haremos un programa sobre la historia de la publicidad en España, sobre todo la publicidad de la radio, también la publicidad escrita y la publicidad en aquella televisión en blanco y negro. Pero bueno, aquí hay un símbolo pues, de aquella radio en la que tu padre fue protagonista y gracias. Mándale, sé que debes de hablar con tu padre, dale las gracias por los ratos que nos hizo pasar y porque en algún momento me demostró que era amigo, aunque sea de un ratito. Y bueno, el cinematógrafo es muy importante, el cine. ¿Qué podéis aportar vosotros de lo que ha supuesto el cine, de los recuerdos que tenéis del cine cuando erais niños, del cine aquel de barrio, de 2 películas, o el cine al aire libre? Hombre, era el momento de conocer otras cosas, ¿no? Eso de salir el domingo por la mañana de misa y ibas a todo correr al salón parroquial a ver la película de Tarzán, ¿no? O sea, era el modo de entroncar con otro tipo de realidades, ¿no? Y también te ayuda a conocer algo como un toque más familiar, ¿no? Cuando hablábamos del padre de Beatriz, ¿qué diferencia tiene de ahora? Es que eran personas que igual no las conocías de carne y hueso, pero eran personas que entraban en tu casa, que formaban parte de tu familia, ¿no? O sea, había ese toque de familiaridad por el cual la radio, el cinematógrafo eran instrumentos de una cultura de masas, pero que no había perdido ese equilibrio de entrada en la familia sin romper ese equilibrio, por lo tanto, del hogar, ¿no? Y por lo tanto era una manera de entroncar, ¿no? Un poco con ese mundo, ¿no? Salir un poco de la localidad y vivir otro tipo de aventuras, ¿no? Dar una escalera a la ilusión, ¿no? Claro, porque para los más jóvenes hay que decir que estaba, por supuesto, la radio. Y la radio había veces y había programas señeros que paralizaban totalmente España. Pero no existía la televisión, por supuesto, no existía los videojuegos, el internet, todo esto va para los más jóvenes, pero existía el cine. Y al cine acudíamos a dejar volar nuestra imaginación. Y comíamos pipas. En Madrid recuerdo que había un cine que era el cine El Montija, el cine La Flor, le llamábamos el Palacio de las Pipas. El Palacio de las Pipas. Sí, y bueno, ¿qué me decís de esas familias que iban y llevaban el bocadillo y se iban a cenar al cine? He preparado algo que yo creo que viene como anillo al dedo. Y es que hace ya unos cuantos años yo quise hacer un documental por iniciativa propia y darle las gracias por todo al cinematógrafo. Y he hecho un corte de ese documental con un personaje que también es un gran amigo. Este hombre toda su vida ha estado dedicado al cine, empezó como botones. Era el hijo de un cineasta que hizo historia, de Rafael Salvador. Yo tengo un documental que hizo sobre Toledo, veremos algún corte en este programa, en 1917. Y este hombre, el padre del que vamos a ver a continuación, Rafael Salvador, pues estaba con su cámara en la Plaza de Toros de por aquel entonces de Madrid, y grabando porque estaba haciendo una película sobre Granero, y fue justamente la tarde de que un toro mataba a Granero, un matador de toros valenciano. Pues este hombre es Manuel Salvador. Manuel Salvador ha pasado por todo y en la actualidad es el propietario de los cines Gran Marbella, en esa Marbella, que la dedicaremos un programa también. Además he estado hablando recientemente con María Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella, y estará aquí conmigo porque tenemos que hablar de Marbella, porque la gente verdaderamente no conoce Marbella. La Marbella de todos los ríos de tinta que ha corrido, eso ha sido una maldita Marbella. Hay otra Marbella. Pero vamos a escuchar ahora a Manuel Salvador y un corte de lo que yo le dediqué al cinematógrafo. Lo vemos y lo escuchamos. El cine para mí pues, lo ha supuesto todo, porque afortunadamente, a pesar de que haya tenido sus sinsabores y he pasado por los principios que tiene que pasar todo el mundo, pues sinceramente el cine lo conozco desde distintos ángulos, tanto de la producción como de la distribución, como ahora de la exhibición, y para mí pues mi vida es el cine. Gracias al cinematógrafo podemos ver los primeros automóviles que aparecen en España,
todos los sucesos o cosas importantes sobre la aviación, el costumbrismo que nos ha proporcionado el cine. La película La vida futura, que hablaba del principio de una guerra en los años aproximadamente, en los años 30, y que después iba hasta el año 2000 no sé cuántos, y claro, ahí salían una serie de cosas que parecían imposibles de que pudieran ocurrir. Entonces esta película me causó impresión cuando la vi, y esto fue pues posiblemente unos meses antes de nuestra guerra civil. Y coincidía pues exactamente con muchas cosas de las que nos empezaban a ocurrir a nosotros. Las alarmas de los bombardeos, los primeros bombardeos, tal, o sea que parecía aquello que ya iba a ser el fin del mundo, que era como te lo presentaban en la otra película. El cine pues fue nuestro alimento porque era lo que distraía, en aquellos momentos distraía el hambre que indudablemente estábamos pasando. Estoy hablando de España, pero vamos, esto es una cosa que se puede haber dado y supongo que se ha dado en todo el mundo. Eran unos momentos en que no habían todas las comodidades actuales, pues la forma de estar un poco más, tener un poco más de calor, de tener menos frío, pues era con un cine. La forma de intimidar más pues con tu pareja, lo que entonces se llamaba pareja, que era todo lo más tocar una mano, pues era también gracias al cine. En fin, el cine lo ha sido todo, porque por menos dinero no se ha podido aprender más, ni se ha podido distraer más. El cine, yo no sé si puedo ser un exagerado, puesto que para mí es de una ilusión tremenda hablar de cine, que me faltan las palabras para poder expresar todo lo que quisiera. Es tanto que digo que para mí es lo más grande que ha habido. Samuel Broston a España, y en España se produjo el Cid, en España se ha producido el Doctor Zhivago, en España se ha producido 55 días en Pekín, en España se han producido grandes superproducciones americanas que, queramos o no, pues son un poco los padres de la gran industria del cine. En cuanto a Andalucía se refiere, no solo se ha dedicado a hacer cine western, sino que los americanos, las grandes productoras americanas, en este caso, por ejemplo, la 20th Century Fox, produjo mayormente en Huelva para mí una de las mejores películas de espionaje que se hicieron sobre la última guerra, que fue El hombre que nunca existió. Luego después, si dejamos también el cine de espionaje, nos podemos pasar, pues no sé, a las películas de tipo bélico. En películas de tipo bélico, pues en España se ha hecho una película de 5 Oscars, que ha sido Patton. Esto se hizo también en Almería. O sea, España ha sido el gran plató para grandes películas. Estamos hablando de películas de Oscars.
grande es el cine, qué grande es el cine, y qué bellezas, ¿eh? Qué guapa estaba Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, el Boulevard del Ron, en Almería, y bueno, y qué guapa Sara Montiel. Sara Montiel me ha contado cantidad de cosas que un día la tendremos aquí enlatada, y no precisamente de sus amores, sino de cómo se produce, por ejemplo, en ese exitazo del último cuplé, el que ella cante cuplés, porque ella no iba a cantar cuplés. Era Juan de Orduña el que producía la película, y parece ser que económicamente la cosa no funcionaba, y Lilian de Celis, que era la que iba a grabar los playbacks en un estudio que tenían contratado en Barcelona, pues quiso el dinero por adelantado, y como no pudieron afrontar esa solicitud, pues se quedaron colgados. Y Sarita, que se sabía las canciones porque iba a doblar en playback, le dijo a Juan de Orduña, oye, que lo probamos, que lo canto yo, y lo cantó, y ganamos también una cantante de cuplés. Qué maravilla recordar el pasado. Sí, hemos visto ahí, además, antes hablaba yo de Berlanga, hemos visto imágenes de Bienvenido Mr. Mars. Lo que me ha contado, tu inolvidable. Y de tanta gente, Orson Welles en los toros que tanto le gustaban, la verdad es que es una... Y la gastronomía española. Sí, sí. Bueno, así se le ve en la plaza de toros. A mí Cándido, lamentablemente ya triste y desaparecido Cándido de Segovia, me contó que un día no se lo podían creer, se comió, decía un niño, un cochinillo entero. Sabes que estuvo allí en Segovia, que inacabó lo de campanadas a medianoche, y se comió un cochinillo entero allí a pie del acueducto. Bueno, lo que sí que me gustaría decir, porque estoy viendo jóvenes, esto está lleno de jóvenes, esta es una televisión que la hacen profesionales muy inteligentes para un público inteligente como son ustedes, Intereconomía Televisión. Y aquí hay mucha gente joven, y hay jóvenes que están sorprendidos de lo que están viendo. En la experiencia que yo tengo, les puedo decir que este programa, por supuesto, va para un público ya de cierta edad, que les va a recordar lo que han vivido y tal, pero los jóvenes van a conocer cómo han vivido sus padres y sus abuelos, sobre todo los familiares desaparecidos, porque estarán de acuerdo conmigo, y creo que vosotros también, que muchas veces a ese ser querido que tenemos, hasta que no le perdemos, no nos damos cuenta de que no le hemos dedicado el tiempo suficiente para preguntarles cosas, para preguntarles ¿y cómo tú te lo montabas? ¿Qué deporte practicabas? ¿Qué música escuchabas? Etcétera, etcétera. Y de verdad, siguiendo este programa, o con programas de este contenido y de estas características, pues los más jóvenes van a poder tener conocimiento de esos familiares, de esos mayores que ya, triste y lamentablemente, pues ya no se encuentran en el seno de esa familia, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Que van a poder conocernos un poco mejor a nosotros y a los de antes. Y valorar también un poco lo que tenemos, ¿no? El presente es hijo del pasado, y por lo tanto nada has nacido por casualidad, sino por el trabajo y el esfuerzo de las generaciones anteriores, ¿no? Por lo tanto nos va a ayudar en ese aspecto, bueno, a valorar mejor lo que tenemos, ¿no? Y poderlo también transmitir con otro tipo de... Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces los jóvenes, cuando ven imágenes de estas, no se pueden creer que esto fuera, bueno, hay algunas de incluso del siglo del pasado, era el 20, del 19, pero incluso a lo mejor más modernas dicen, pero no puede ser que España hace 30 años fuera o 40 años fuera así, ¿verdad? Bueno, es que el ejemplo lo hemos tenido mientras que estamos ahora haciendo el programa. Entonces, una guapísima operadora de cámara que tengo en medio, que como es el primer programa no me ha aprendido los nombres, de repente me comenta cuando se estaban viendo unas terribles, ojalá no se vuelva a repetir, imágenes de la guerra civil, de los bombardeos, y me ha comentado, ¿pero esas imágenes son reales o es de una película? Y contra mi voluntad le he tenido que decir, sí, son reales. Es verdad, es verdad. Bueno, pues creo que estamos terminando. Estamos terminando esta primera entrega. Yo os tengo que decir que os agradezco mucho que hayáis estado aquí acompañándome, arropándome, ayudándome, porque es el primer programa y espero que esto vaya adelante y que hagamos 500 programas, que estemos como mínimo 4 temporadas. Vamos, a mí me encantaría poder estar aquí, os lo digo de verdad, cuando ese acontecimiento que se avecina dentro de un año y algo, que se llama el apagón. Ah, el apagón. El apagón. Entonces, estar... Creí que era el del acelerador de partículas, y de a ver si cuando el agujero negro quiere estar aquí. Estar repasando nuestra historia, la historia de nuestros antepasados, para las generaciones jóvenes, a través de la TDT, la televisión digital terrestre, es que esto es una gozada, una gozada. Y muchísimas gracias a los dos. Acabas de aterrizar ahora en la universidad y empiezan las clases, ¿no? Ya, ahí está, ya hemos empezado ya. Sí. ¿Y a ti qué te voy a decir?
que muchas gracias a ti por los 30 años de tu profesionalidad. Muchas gracias. En el ente público grandioso. Y gracias a tu padre, se lo transmites, por el tiempo que me dedicó. Y que yo, como depositario y humilde notario de lo que me dio, se lo haré pasar a los espectadores de España en la memoria. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, pues que les espero y además les voy a aconsejar una cosa. La semana que viene, el domingo que viene, no se lo pierdan. Porque, ¿se acuerdan, por ejemplo, ustedes de Lola o de Un sorbito de champán? ¿Y se acuerdan ustedes del Mami Blue o de Olor Wailor, de los Poptos? ¿Y se acuerdan de aquellas canciones? El primer disco de oro, además lo entregó don Manuel Fraga, cuando era ministro de Información y Turismo, a los Pequeñiques, de los Cuatro Muleros, y Frente a Palacio, y tantos temas como Hilo de Seda, etcétera. Pues bien, aquí en España en la memoria va a estar Manolo, bajista de Los Brincos, Phil Trin, el negrito de Poptos, el autor del Mami Blue, y Ignacio Martín Sequeros, el bajista y fundador de Los Pequeñiques. Les voy a dar un consejo: prepárense el DVD grabador y grábenselo, porque merece la pena. Les quiero mucho y hasta la semana que viene.